Un saludo cordial a todos los amigos televidentes de Aire Deportivo. Es un gusto tener la posibilidad de volver a contar con todos ustedes a través de nuestra fanpage Aire Deportivo, este programa, y dándole pues un buen comienzo, por supuesto, a todos ustedes. Quiero saludar a mis compañeros panelistas antes de saludar a nuestro gran invitado el día de hoy, don Carlos Castañeda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches, buenas tardes a toda la mesa del equipo de Aire Deportivo y por supuesto a nuestro gran invitado Jefferson Espitia, y vamos a tener una hora llena de mucha información deportiva, así que todos conectados y pendientes de la información que tenemos para ustedes. Carlos Pérez, muy buenas noches. Hola Mario, muy buenas noches, saludos a la mesa de trabajo. También recuerden a todos los internautas de Aire Deportivo, por favor, colocar sus preguntas, sugerencias o también felicitación al profesor Jefferson Espitia. Esperemos pasar una gran noche de puro fútbol. Así es, sí señor, y por supuesto quiero saludar al hombre que más sabe de fútbol aficionado en Colombia, que es don Carlos El Pini Patiño. ¿Cómo le va? Y por supuesto dándole el paso también al profe Jefferson Espitia, director deportivo del Club La Gaitana. Pero bueno, se fue, primero que todo se fue allí Pini. Entonces le saludo, Jefferson Espitia, ¿cómo está? Bienvenido a Aire Deportivo. Muy buenas noches para todos. Carlos Castañeda, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Mario Pérez, realmente este es un espacio que es importante en estos momentos, ¿no? Hablar más que todo de los que nos gusta de fútbol, los tipos de entrenamientos, cómo estamos desarrollándolo en este momento y bueno, la historia de este gran club que en este momento pertenezco, que es el Club de la Gaitana. Entonces, les agradezco realmente por la invitación y pues espero que nos entretengamos un poco. Bueno, ahora sí saluda a don Carlos El Pini Patiño. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola Mario, el saludo cordial para usted, para Carlitos Pérez, para Carlos Castañeda, todos los oyentes que están en este momento conectados con al Aire Deportivo, y al profesor Jefferson Espitia, un gran invitado que tenemos el día de hoy, un técnico ganador, un técnico que hace poco, Mario y audiencia, se graduó de licenciado, un profesor que viene haciendo las cosas realmente bien con el Club Deportivo La Gaitana, que ha venido un proceso que ha venido escalando de menos a más. El Club Deportivo La Gaitana, para contextualizar un poco a todos los oyentes, tiene 36 años de historia. Fue fundado por Álvaro Poveda y es el club más importante en la localidad 11 de Suba. El Club Deportivo La Gaitana, entonces, que recordamos, ha tenido grandes jugadores en su historia, como Alejandro Sea, como Pacho Whittingham, John Freddy Miranda, Sergio Villarreal, Radamel Falcao García, que jugó en el año de 1995, que fue dirigido por su padre Radamel Falcao, y que también han contado con grandes jugadores como Sebastián Ariza, Rodolfo Pacheco, Felipe Poveda, quien actualmente juega con el equipo de Tigre Fútbol Club, entre otros grandes jugadores. El profesor Jefferson Espitia es nuestro invitado el día de hoy. Y profe, primero que todo, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, y cuéntenos cómo ha sido el trabajo que usted ha venido realizando con el Club Deportivo La Gaitana, que ha sido virtual durante este tiempo de pandemia. Gracias, Pini. Sí, es importante tener en cuenta que estamos en una situación bastante compleja. Realmente nos cambió la vida a todos un momento a otro en 100%, pero es importante que tengamos en cuenta nosotros de qué manera afrontamos estos momentos, ¿sí? De qué manera vamos a tener nuestros jugadores de pronto de alguna otra manera entretenidos y sobre todo que se estén divirtiendo, ¿no? En este momento ya los aspectos tácticos y estratégicos quedan como del lado momento y tenemos que tener un poco más, entender al jugador que cuando está en un tiempo en cuarentena nosotros tenemos que mirar de qué manera tenemos la oportunidad de darles un entrenamiento por medio virtual y obviamente que no se vuelva monótono ni rutinario esos entrenamientos. Entonces la clave realmente está en que nosotros tengamos en cuenta que esos entrenamientos sean primero de alguna u otra manera divertidos, que se tengan en cuenta esa parte de diversión, esa parte lúdica, didáctica y pedagógica que es importante para todos, y con la ayuda de todos los profes que en este momento están en el club, hemos venido haciendo un trabajo realmente importante y acogedor para los jugadores. Es importante que nosotros no bajemos los brazos, cada vez estemos innovando, cada vez estemos de pronto de alguna otra manera mirando de qué manera vamos a llevar a cabo los entrenamientos, y esos jugadores de la Gaitana tienen
un plus muy importante en este caso que les gusta la competencia. Entonces esa competencia la estamos realizando de manera virtual, de alguna otra manera en cuanto a dominio, en cuanto a retos, pero es importante que siempre los mantengamos ocupados. Bueno, profe, comencemos a hablar cómo se han adaptado pues los niños y jóvenes en este tema, ¿no? Sabemos que pues es un poco difícil ya que pues entrenar de manera virtual es en ocasiones de nuevo para aquellos niños, para aquellos jóvenes. ¿Cómo se han venido adaptando ustedes primero en el proceso de las estrategias, en la metodología y segundo pues los niños al momento de llevar a cabo pues todas esas actividades que se pretenden desde los profes? Ok, sí, Mario, es importante, pues, como venía diciendo anteriormente, el plus de esto es que el jugador se sienta importante, ¿sí? Que el jugador se sienta cómodo y sobre todo que se divierta. Y el segundo factor importante, que en este caso son los padres, nosotros como Club de la Gaitana también tenemos actividades previas para ellos. Entonces, intentamos que cada domingo o cada 15 días, los domingos estén ocupados de alguna otra manera porque ellos también entran en un estado de cuarentena y mirando las opciones que algunos están por opciones de teletrabajo, entran también en una rutina, en una monotonía que realmente, si no es por la parte de actividad física o ejercitaciones expuestas que nosotros les damos a ellos, de pronto entran en ese estrés interno familiar. Entonces lo que nosotros hacemos con el Club de la Gaitana es intentar que las actividades que se llevan a cabo cada 8 días estén de alguna otra manera ocupados y obviamente en este momento por la parte de actividad física estén bien entretenidos. A partir de allí, pues nosotros lo que hacemos es que ellos, los jugadores, estén de alguna otra manera muy bien ubicados, estén entretenidos los 4 o 5 días de la semana, pero entonces, como decía Mario, esa parte estratégica y táctica queda prácticamente de lado. En este caso, las metodologías que los profes o los clubes llevan en esta pandemia se ha venido modificando un poco. No entramos a una metodología analítica, pero sí entramos a unos entrenamientos casi que personalizados, por decirlo de esa manera, respetando los puntos de vista de los demás. Si lo pueden escribir por este medio, muchísimo mejor, aclarando, corrigiendo, pero sí las metodologías del medio virtual han venido decayendo de lo que veníamos trabajando. Entonces regresamos como a ese método tradicional, a ese método unilateral que veníamos, pero quisiera como cortar eso por medio de qué, medio de la diversión, por medio de la lúdica, por medio de la recreación, ¿para qué? Para que los jugadores tengan en cuenta que si vamos a hacer 5 sentadillas y al otro día vamos a hacer abdominales, pues ellos van a estar en una rutina también de actividad física bastante compleja y de alguna otra manera aburrida. Entonces, si vamos a hacer 5 sentadillas, ¿de qué manera vamos a hacer de una manera lúdica? Entonces, como ese plus y ese ingrediente didáctico es lo que realmente aquí vale. Bueno, Jefferson, hablemos un poco de usted realmente, un poco para que nuestros oyentes conozcan quién es usted, qué proceso, qué preparación pues ha hecho para llegar a donde está hoy en día y qué hace en este momento internamente dentro del Club de la Gaitana, uno de los clubes más importantes del fútbol aficionado en Bogotá. Vale, gracias, Carlos. Sí, bueno, yo venía a trabajar con el Club Deportivo Federico Valencia. Es un club que en este momento yo le agradezco mucho porque fue un trampolín para mí en este ámbito de fútbol. Allí venía trabajando pues con categorías sub 15, sub 17 y en competencias de Liga Bogotá, en competencias de torneos nacionales final de año, de mitad de año. Pero por alguna otra cuestión ya uno termina ciclos, ¿no? Y es importante que esos ciclos pues se culminen bien de alguna otra manera. Afortunadamente hoy en día le agradezco mucho al profesor Federico Valencia por lo que me brindó y se me da la oportunidad de trabajar en este club, en este gran club, pero en ese caso había un cupo solo para un grupo de sub 12 de escuela, de formación, de fuerzas básicas, de cadetes, como algunos otros clubes lo llaman. Entonces es un golpe bastante duro para uno porque realmente venir con esa intención de competencia, esas ganas de competitividad, eh, para llegar a la formación, a enseñar a un jugador cómo parar un balón, cómo patearlo, es bastante complejo. Pero para eso somos nosotros, ¿no? Somos licenciados, somos educadores, somos formadores ante todo,
y hoy en día me doy cuenta que no dejamos de formar ni educar a nuestros jugadores. Entonces, se les da esa oportunidad y afortunadamente ese grupo, en ese entonces era un grupo de 2006, donde no había competido en absolutamente nada, no había jugado absolutamente nada, y se abre la oportunidad de jugar el torneo Maracaná, que es hoy en día para mí que es uno de los torneos más importantes, no solo la organización, sino a nivel de estructura, campos. Realmente es un torneo que realmente ha dado de qué hablar aquí en Bogotá. Entonces, no fuimos campeones, pero sí fuimos campeones de Copa Bronce en ese entonces, y creo que los papás fueron muy agradecidos, y para mí realmente fue una labor bastante ardua, fue bastante complejo, de enseñar a parar un balón, a decirle a un jugador de que es un repliegue, que es ampliar la cancha. Entonces fue bastante complejo. Allí se me da la oportunidad y abren una vacante, por decirlo de esa manera, a un grupo 2003, en ese caso era sub-15, y ya un grupo bastante complejo, un grupo de liga, en ese caso era la Liga Ascenso, Élite, Ascenso Promocional, estamos jugando Ascenso, y el club me dice, acá lo que realmente nos importa es que no descienda, cuidar la casilla. Entonces, esos retos realmente son los que me apasionan, esos retos son los que me enamoran, y decir que no podemos descender o tenemos la obligación, o sea, esos objetivos que me trazo son los que realmente valen la pena en esta profesión, ¿no? Entonces hay uno donde se sienta a planificar, se sienta a trasnochar, en donde uno se sienta a meterse en el papel del objetivo que realmente el club, como lo llaman los administrativos, le dicen a uno ese gran objetivo. Entonces es un reto bastante bueno. Allí afortunadamente no descendimos, sí clasificamos dentro de los primeros 6, como la liga hace los 2 triangulares y allí clasifican a la semifinal. No clasificamos a la semifinal, ni mucho menos a una final, pero el objetivo se trazó. Entonces, por ese lado, muy tranquilo. Y doy el paso al gran grupo que realmente para mí me hizo reconocer, entre comillas, entre la Gaitana, porque fue un grupo a nivel Bogotá, todas las categorías de todos los grupos de esa categoría, perdón, la 2006, ¿sí? Actualmente tienen 14 años. En ese entonces, todas esas categorías de todos los equipos de Bogotá competían en todo lado. Baby fútbol, pony fútbol, torneo Maracaná, liga. Entonces fue un año realmente bastante fútbol, y se me da la oportunidad de dirigir ese equipo para mirar hasta dónde llegamos en pony fútbol. Llegamos a cuartos de final, en baby fútbol en octavos, Fortaleza nos sacó, y el gran objetivo de todos esos torneos era llegar al final de año del torneo La Gaitana, que ya más adelante pues vamos a hablar un poco más de eso. Pero para ir al torneo La Gaitana llegamos a un torneo Ibagué Cup, que me parece que es uno de los torneos que ya son conocidos, y pues gracias a Dios y el trabajo y la riqueza técnica de estos jugadores, porque quiero hacer un paréntesis, los jugadores de Gaitana, por el contexto social, ¿sí? Por el contexto donde ellos viven, son jugadores que siempre viven del fútbol, entre comillas, el fútbol callejero. Y ese fútbol callejero enriquece mucho al jugador de la Gaitana en este caso. El fútbol callejero al jugador lo enriquece mucho a nivel técnico, y ya simplemente uno como entrenador o como director técnico lo que hace es darle esas herramientas tácticas y estratégicas para que las plasmen en el equipo, en el campo. Entonces, esos jugadores de 2006 eran muy ricos técnicamente, entonces fue como ese ingrediente especial, y fue de alguna otra manera se me facilitó mirar ese aspecto técnico y táctico. Entonces, en Ibagué Cup llegamos campeones, y llegamos con esa motivación de alguna otra manera alta, esa autoeficacia, esa eficacia de los jugadores realmente estaba aquí por las nubes, pero siempre que un equipo llega a un tope del umbral, decae. Entonces, en ese entonces tuvimos 8 días para levantarnos, porque viajamos un viernes en la noche y el sábado o domingo en la tarde ya estábamos jugando el torneo de La Gaitana. Entonces, con ese grupo realmente pienso que fue un plus bastante bueno en ese momento. No sé si puedo seguir o hay una pregunta previa. Me alargo, qué pena. Tranquilo, profe. No, está bien, está bien. No, continúe, tranquilo. Ok, sí, entonces, ese primer partido del torneo de La Gaitana, en ese caso había una presión muy alta porque era homenaje a don Álvaro Poveda, el gran fundador de La Gaitana. Entonces, todo el mundo decía, profe, tranquilo, no hay afán, pero pues le recuerdo que este es un homenaje a don Álvaro Poveda. Entonces, como que
por detrás decían, hey, pilas con lo que está haciendo, que es el local. Entonces, con el cuerpo técnico, en este caso lo nombro el profesor Sebastián Triviño, el profesor Oscar Martínez y los demás profes que realmente ayudaron en ese entonces. Les agradezco mucho porque fue un trabajo bastante bueno, y se hizo trabajo de crioterapia, se hizo trabajo de masajes, se hizo trabajo de elasticidad, trabajo de campo. Entonces, creo que fue un trabajo bastante profesional y don Álvaro, el homenajeado, nos decía, para él la cancha número 1, la 3 de Maracaná son las consentidas. Y nos decía, hágale, coja la 1 y entrene, hágale, coja la 3 y entrene. Entonces, creo que de alguna otra manera nos prestó esas herramientas, y ustedes que conocen los campos de Maracaná realmente creo que se prestan para entrenar muy bacano. Entonces se hizo la labor, primer partido perdimos contra Maracaneiros, tomamos un respiro, nos adaptamos a la altura y ahí en adelante fueron victorias afortunadamente, victorias, y ya la final con un poco de nervios, pero con la cabeza fría, contra un equipo que ya se ha enfrentado a ese mismo grupo en el festival, Titanes, se logró ganar 3-1 esa gran final. Profesor, ahora pues con la implementación del protocolo, que pronto ya van a empezar a hacer las pruebas en los equipos grandes, el fútbol aficionado, ¿cuándo cree que puede regresar? Pues imagino que los niños ya están un poco como que quieren ver y están observando ahora las ligas europeas, seguramente están un poco como que, profe, ¿cuándo vamos a regresar? Claro, sí, de hecho, Pérez, esa es la pregunta que casi todos los días en el entrenamiento nos hacen. Entonces, la única respuesta que realmente yo tengo es, una vez inicie el fútbol profesional colombiano bajo todos esos protocolos que realmente son bastante complejos, no sé qué tan viable sea a nivel aficionado, ¿sí? Porque si podemos mirar, para tomar la temperatura, me parecería que está bien, mirar una estructura específica. En Gaitana no tendríamos problema porque tenemos el espacio del Club Deportivo Maracaná. Mirar las opciones de aislamiento, creo que por ahí, hasta el momento, pero para mirar de pronto lo que han hablado en noticias y en todos los protocolos que nos han dado, de mirar esas opciones de pruebas pre y post al entreno, pre y post a la competencia, creería que en el fútbol aficionado sería bastante complejo. Desde mi punto de vista, si alguien tiene alguien por aportar en cuanto a eso, es muchísimo mejor. Pero desde mi punto de vista, creo que en el fútbol aficionado está bastante complejo. Ahora, si de pronto dicen que en el fútbol, en los torneos nacionales, cada uno tiene que tener su sede y por acompañante no pueden haber más de 10 personas, de pronto podría ser viable, pero en cuanto a protocolos de pruebas pre y post, para mí realmente estaría como complejo este año. Bueno, antes que mis compañeros continúen, yo quiero empezar a mencionar los comentarios que hasta ahora nos dejan nuestros cibernautas que se conectan a Aire Deportivo. Y bueno, Camilo Ávila nos comenta y dice, excelente iniciativa, profundizar sobre las personas y clubes que le dan fundamento a nuestro fútbol bogotano. Saludos, profesor Espitia, gran profesional. Quiero hacer un... Sí, siga, Carlos. No, tranquilo, profe. Quería hacer un paréntesis ahí. El profe Camilo Ávila, profe, gracias, un gran saludo. Fue uno de los pioneros que realmente me dio como el empujoncito de decir, hey, profe, este es lo suyo, usted sirve para esto, usted no sirve para nada más sino para dirigir, usted va a ser profesional, usted es licenciado, estudie. Entonces el profe Camilo Ávila, un gran saludo, es actualmente el metodólogo de canteranos en Envigado, y pues prácticamente somos primos, amigos, hermanos que nos creamos en el fútbol bogotano, y pues actualmente estamos peleando para que el fútbol bogotano quede en un nivel bastante alto. Listo. José Crow nos comenta, saludos mi profe Espitia, qué gran trabajo con los grupos de la Gaitana. Saludo para También el profe, tenemos, un gran profesional. Bien, tenemos a Michael Salguero, nos dice, saludos desde Ecuador, mis estimados. Excelente su programa, lo miro casi siempre. El más grande de Colombia para mí es Millos y el más grande de acá es Barcelona. Bueno, un saludo, Michael, gracias por seguirnos. Súper, qué chévere que esté conectado. Guillermo Alexander Mena Galán, licenciado Jefferson Espitia, felicitaciones. Felicitaciones por toda su trayectoria y su desempeño como profesional, y en especial a la Gaitana. Saludos para el profesor Guillermo Mena, un gran personaje, un gran profesional también.
y es una de las personas con las que nos sentamos cuando no tenemos nada que hacer, a hablar específicamente de esto, de fútbol, metodologías, estilos de enseñanza, etcétera, etcétera. Un saludo para el profe Guillermo. Ok. También nos dice Ñaña Arevalo. Profe Jeffer, gracias por todo lo que hiciste y haces por nuestros niños. Muchas gracias para la hermana de uno de los grandes jugadores de esa categoría 2006, que fue uno de los jugadores destacados en este torneo de la Gaitana, Camilo Qué bien. Alearo. Qué bien, qué bien. Y le hago una invitación a todas las personas que hasta ahora se están conectando para que nos dejen sus preguntas y pues el profesor está aquí dispuesto para resolverlas. Así que, muchachos, continúen. Vini. Bueno, profe, uno de los años más importantes que usted ha tenido fue el 2017, un año donde usted lo mencionaba, donde empiezan ganando en el torneo que se realizó en el gimnasio Vermont, posteriormente ganan el torneo infantil de fútbol La Gaitana y pues ganaron el torneo en Ibagué, que era la primera presentación que tenía en esa categoría el equipo La Gaitana. Profe, ¿cuál fue la clave para que ese equipo se llevara todo? Porque venía un desgaste constante, venía en una seguidilla de partidos y se lleva la goleadora Mario, Carlos Pérez y Carlos Castañeda, se lleva el goleador que actualmente es el referente de la selección Bogotá infantil, que es Emilio Gutiérrez. Contó también con una base importante como Machuca, quien era un jugador fundamental y que también está ahorita en proceso con Selección Bogotá. Usted lo mencionaba anteriormente, Camilo Arevalo. Ojo con ese jugador. En este momento está lesionado, pero es un jugador dotado, es un jugador que tiene mucha capacidad, es un jugador que, si se sigue en el proceso, va a dar mucho de qué hablar. Camilo Arevalo, que lastimosamente sufrió una lesión, que hace parte del Club Deportivo La Gaitana y que ha estado en proceso también de Selección Bogotá. Sergio Fraile, también otro bastión en defensa. Creo que esa era como la clave en cada sector del equipo. Pero, profe, ¿cuál fue la clave tal para llevarse 3 títulos tan importantes en ese año? Gracias, Pini. Sí, Pini, como lo venías nombrando, es importante que yo iba a hacer un diagnóstico en cada equipo que iba recibiendo de la Gaitana y me hicieron la invitación del Colegio Vermont para hacer un pentagonal allí con una 2005. Yo fui con mi 2006 simplemente para hacer ese diagnóstico de qué tenía, qué jugadores tenía a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel temperamental. Y poco a poco me fui dando cuenta que la riqueza técnica que los jugadores tenían realmente fue un proceso muy bueno que lleva el profe que pasó por ellos. La formación que le dio fue bastante buena, pero lo que diagnostiqué fue la unión y la cohesión de los padres. Esta categoría, los padres, si yo les decía vamos para tal lado a entrenar, ellos llegaban allá todos los 25 jugadores. Si vamos para Ibagué, vamos todos los 25 jugadores. Es un equipo de papás que hace parte de esa cohesión. Yo creo que sin ellos no hubiera sido posible que estos jugadores estuvieran unidos. Entonces, uno, eso. Dos, en los entrenamientos intentamos de que antes de que ellos piensen en la competencia del fin de semana, perdón, pensaran en por qué estaban acá, de qué manera están acá, qué les gusta esto, si les sabe, no les sabe, que se diviertan ante todo. La diversión realmente en estas categorías realmente es clave para que ellos, en este caso, pues pudieran cada fin de semana generar un resultado. Entonces, para mí, en estas categorías, o más en las categorías pequeñas, actualmente hablemos de una 2010, 2011, una 2008, tienen que estar los mejores profesionales. Que el juego se adapte al jugador, no que el jugador se adapte al juego. Con eso los jugadores no se sienten de pronto presionados por la frustración del papá que no pudo ser profesional y mandó al hijo a la escuela para que de alguna otra manera salga sí o sí. Entonces creo que el juego tiene que adaptarse en este caso al niño y no, en este caso no lo estoy diciendo yo, lo dice el gran maestro ídolo mío, Juan Carlos Osorio, que es uno de los referentes que en este caso yo tengo, y él lo dice muy bien. En esas categorías tienen que estar los mejores profesionales. Hay una cosa en Bogotá que, perdón, desde mi punto de vista, lo respeto, lo digo acá, si de pronto no lo comparten, listo, pero en las universidades están mandando unos practicantes, ¿sí? Y esos practicantes le están dejando a cargo de esas categorías. El que realmente va a aprender y el que gana experiencia es el practicante, pero el niño va a estar con unos baches, unos vacíos realmente que no va a entender algunos tecnicismos que le da el practicante, otras teorías que les da el profesional, entonces no va a haber realmente un hilo conductor.
para que haya un hilo conductor debe haber una estructura deportiva en este caso, y esa estructura deportiva debe estar escrita desde las bases, desde las fuerzas básicas, de la iniciación, desde los cadetes, como lo llame cada categoría, cada club, pero tiene que haber un hilo conductor a nivel técnico, táctico, físico, psicológico, axiológico. Entonces es importante esa cohesión. Uno, los padres; dos, que haya una estructura deportiva determinada; y tres, la filosofía siempre es que el jugador se divierta. Profe, hay diferentes temas y dos preguntas fundamentales que quiero hacerle. La primera, usted habla del contexto social y hay otra importante y quiero comenzar por esa, y es que desde esas metodologías que ustedes vienen desarrollando en esta época de pandemia, se debe asociar y se debe articular algo muy importante y es lo psicológico. Porque, pues Pini ya bien nombraba anteriormente a unos jugadores, a uno que está lesionado, y otros que pues vienen mostrando pues unas buenas características y se vienen pues plasmando como buenos jugadores, pero en esta situación en cierta medida afecta un poco lo psicológico porque los niños comienzan a pensar qué voy a hacer, esto va a durar más tiempo. ¿Cómo están manejando ustedes este tema desde su club? Claro, listo. Bueno, es importante lo que nombraba de pronto anteriormente, no entrar en la monotonía, ¿sí? Los entrenamientos monótonos, de alguna otra manera, psicológicamente, los jugadores entran como en un estado de presión, ¿sí? Mañana miércoles vamos a hacer esto, mañana jueves, ya saben qué van a hacer, pero la intención de nosotros es que cada semana tengamos una planificación distinta, pero siempre ligada a la diversión, a la didáctica, a la dinámica, ¿sí? Y a la lúdica, y en esa lúdica emergen los padres. Entonces los días jueves, los días viernes, el entrenamiento va acompañado con un padre. Y en ese entrenamiento que va acompañado con un padre, el padre tiene la necesidad de acompañar al hijo. El hijo se siente de alguna u otra manera cubierto por su padre, apoyado por su padre, ¿sí? Y no entra en esa monotonía como le venía nombrando anteriormente. Si nosotros hacemos un entrenamiento que todos los martes va a ser lo mismo, todos los miércoles va a ser lo mismo, jueves y viernes va a ser lo mismo, créanme que los jugadores van a entrar en esa monotonía, en ese estado de presión, que van a decir: profe, se me fue el internet, profe, se me fue la luz, profe, no pueden, ¿sí? Van a haber las miles de excusas. Pero si el jugador la otra semana dice: bueno, el martes, ¿qué va a hacer? El miércoles, ¿qué va a hacer? ¿Será que el jueves va con mi mamá o va con mi papá? Entonces, siempre esa semana, los días lunes, que es los días de descanso, intentamos reunirnos con todos los profes para mirar y decidir qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a planificar y de qué manera van a emerger los padres en este caso. Entonces, cuando los padres intentan de pronto apoyar a ese hijo, psicológicamente el jugador va a estar en un estado emocional alto, ¿sí? Va a estar en una confianza óptima, no va a tener una falsa confianza ni un exceso de confianza, sino una confianza óptima, y esa eficacia del jugador va a estar en un nivel alto. Entonces, intentamos de otra manera, la clave está en la planificación semanal. Y la otra pregunta va, usted tocaba el tema del contexto social, cómo se brinda también pues esta generación de circunstancias que usted pues nombraba anteriormente para vincularse a ese tema social, ¿no? Con los niños y jóvenes que pues desarrollan y practican este deporte junto con ustedes, profe. Sí, Mario, es que realmente yo puedo notar desde Federico Valencia, donde los jugadores viven en la 220 con autopista, viven en Masurén, son jugadores que realmente para mí lo tienen todo, ¿sí? Y de alguna u otra manera estaban practicando fútbol porque no tenían absolutamente de pronto los papás dónde dejarlo un fin de semana, dónde dejarlo después del colegio. Entonces, cuando llegó a la Gaitana me di cuenta que el contexto es totalmente distinto. Los jugadores, hay padres que realmente trabajan de sol a sol y los jugadores estudian, se hacen su almuerzo solos y salen al parque, y en horas 6, 6:30 de la tarde están entrando. Eso es lo que yo puedo diagnosticar en el barrio La Gaitana, ¿sí? En ese barrio La Gaitana, nosotros lo que hacemos es obviamente traer esos jugadores porque tienen una riqueza técnica muy alta. ¿Por qué? Por el fútbol callejero que lo nombra el profe Luis Melo, que lo nombra Juan Carlos Osorio, lo nombran bastantes celebridades, pues, autores bastante complejos a nivel del fútbol, y me doy cuenta que esos jugadores sí tienen esa riqueza técnica a la hora de entrenar. Cuando un padre va a generar un pago mínimo mensual, ellos como que valoran más eso. Al valorar más eso,
el nivel deportivo de ellos es muy alto. Entonces, siempre, no todos los de la Gaitana tienen una estratificación social baja, pero sí realmente es más garantizado, es más, ¿cómo lo dijera yo? No sé, me corrigen ahí, más agradecido el jugador cuando sabe que todo lo que está viviendo, la mamá lo está sudando, el papá lo está sudando, el papá le está colaborando de alguna otra manera, que el jugador de pronto que va por divertirse y pasar el tiempo libre con unos compañeros y poder entrenar un poco sin tener de pronto un objetivo, ¿sí? Entonces esos jugadores de calle, esos jugadores de estratificación social baja, tienen un objetivo claro, y es cada vez subir más peldaños. Entonces, actualmente como lo nombraba Pini, hay jugadores que en esa 2006 son jugadores no una estratificación baja, pero sí tienen un apoyo del papá. Y ese apoyo del papá ellos lo hacen valorar en cada partido, en cada entreno, en cada torneo. Entonces esa gran diferencia de ese aspecto social realmente es muy fuerte en el fútbol. Bueno, antes de que sigan mis compañeros con las preguntas, quiero seguir destacando aquí con los comentarios que hasta ahora nos dejan los cibernautas en aire deportivo. Nos escribe Oscar Giovanni Martínez. Saludos a Pini y a Jefferson Spitia. Bueno, un saludo. Nos comenta Darwin Pérez Aguilar. Profe, un saludo. Me alegra ver su crecimiento profesional. Espero los triunfos y aprendizajes y los aprendizajes nunca paren. Dice José Crow nuevamente. Saludos, mi profe. ¿Cuándo es tu charla? Listo, Okay. Estos que hasta ahora nos dejan nuestros seguidores. Profe, lo que pasa es que tuvimos aquí en Aire Deportivo al jugador Pablo Pachón. Y Pablo Pachón yo creo que dejó una perla muy importante de lo que era el desarrollo del futbolista bogotano. Él lo comentaba de que obviamente Bogotá, como es una ciudad multicultural, llega gente pues de todas partes y el futbolista bogotano no está debutando o prefieren que otras personas o otros jugadores de otras regiones están nutriendo ese fútbol bogotano. ¿Usted qué piensa de eso? Porque el fútbol bogotano pues tiene que surtir con gente que tienen buenos jugadores. ¿Por qué cree que se pierde esa parte de ahí? Bueno, y yo antes de que, perdón, Okay. profe Jefferson, y complementando un poco la pregunta de Pérez, también la tenía ahí pendiente para hacer, y es, vemos que canteras como, por ejemplo, en el Valle, con el Deportivo Cali, y también canteras en Antioquia con Envigado, esos jugadores triunfan demasiado a nivel tanto local como internacional, pero sin duda en Bogotá hay un talento muy grande. Ahí viene la pregunta de Pérez y es, ¿qué le falta al jugador bogotano que realmente está quedando ahí? Y son muy contados los jugadores que llegan a un nivel profesional y que triunfan tanto local como internacionalmente. Claro, Pérez, Carlos, sí, para realmente complementar lo que dice Pablo Pachón, un jugador que ha tenido una experiencia a nivel profesional. El jugador bogotano yo creo que desde mi punto de vista le hace falta un poco más de independencia, ¿no? Es un jugador donde, entre comillas, lo tiene todo, independientemente de lo que hablamos anteriormente, la estratificación, pero son jugadores que el papá o los mismos allegados lo tienen masticado todo. Entonces, es importante que en el jugador bogotano sea un poco más independiente. Me pasó en este caso, no es un jugador profesional, pero es un jugador que traía de Federico Valencia. En este caso es un jugador referente de la Gaitana de 2007 y es un jugador que lo tenía absolutamente todo. El papá lo lleva en su 4x4. El jugador, mejor dicho, estaba aquí por las nubes por la llegada de llegar al club en carro, etcétera. Pero entonces yo lo acerco a la Gaitana para el torneo de la Gaitana y el jugador viene como aprendiendo eso, estos jugadores, viene aprendiendo esa independencia, viene aprendiendo un poco más de ser un poco más decisivo, tomar sus propias decisiones. Una cosa es eso, otra cosa es no hacer caso y como que pensar por sí mismo. Entonces, hoy en día ese jugador ya va en bicicleta solo al entreno y a su casa solo, teniendo en cuenta que él vive en la Boyacá con 170 y entrenamos en Maracaná. Entonces, esa loma de la Conejera, él la sube y la baja solo ahora en bicicleta. Entonces, si nosotros como entrenadores damos un poco más de independencia, no solo al jugador, sino también tiene que ver el padre, nosotros
damos como ese taller de padres es importante en ese caso, decirle a los padres que la independencia del jugador bogotano es importante, porque viene el jugador del Valle, viene el jugador de Chocó, viene el jugador de Atlántico, y aquí con la mano, alejamos, tranquilos que llegue yo, no me parece congruente lo que está pasando. Y dos, pues a nivel profesional, yo sí tengo una crítica bastante porque Bogotá Fútbol Club, no sé, Pini, usted me ayuda, que es el que más sabe cuántos jugadores bogotanos hay. Entonces creo que empezar por ahí es como el ejemplo. Entonces, primero la independencia y dos, el ejemplo a nivel profesional, porque realmente no estamos haciendo nada. Sí, de acuerdo, y más Bogotá, que por ejemplo Bogotá Fútbol Club tiene la oportunidad de entrenar ahí en el Maracaná. A unos metros estaba entrenando el club, el equipo de Fortaleza Safe, también están entrenando seguido, y antes estaba entrenando el equipo de Tigre Fútbol Club. Estaban esos tres clubes seguidos entrenando, Mario, Carlitos, estaban entrenando esos tres equipos seguidos, pero lastimosamente a veces se cierra la oportunidad y prefieren darle la oportunidad a jugadores, como bien lo mencionábamos, de otros lugares, de otros sectores, sin necesidad de tanto entrenamiento, sin necesidad de tanto mostrarse, de una llegan, les van dando la oportunidad, que es una de las cosas que lastimosamente se tiene como falencia y que se tiene que mejorar. Sí, no cabe aclarar, Pine, que ellos realmente son jugadores que tienen unas características técnicas, tácticas muy buenas. Son jugadores muy talentosos, ¿sí? Yo en este caso pues, tuve la oportunidad también de hablar con jugadores que han estado en Medellín, profes que han estado en Medellín y allá lo atienden muy bien a uno. En Medellín realmente muy buenas personas, muy bellas personas, pero a nivel de competencias sí son muy regionalistas. Entonces yo me pregunto nosotros por qué no somos regionalistas, pero por qué aceptamos a todo el mundo, ¿sí? Entonces vale eso, que el jugador como no es independiente, el jugador depende siempre de alguien para ir al entreno. Si llueve, no voy. Si está haciendo mucho sol, de pronto pasa algo. Entonces, el jugador depende mucho de una persona. Entonces, para mí realmente es importante, es un proyecto que en este caso estamos con la Gaitana, de hacer un taller de padres. Y ese taller de padres realmente es importante tenerlo en cuenta para que los padres como que tengan esa utilización y soltar un poco más a esos jugadores. No estoy hablando de que los jugadores 2010, 2011 tienen que soltarlos y llevarlos, no. Pero digamos en mi caso, mi hijo entrena con la Gaitana y, y él me decía, yo quiero entrenar y verte ahí. Yo le dije, no, yo tengo que trabajar. Entonces, entrena las 2 horas y yo tengo que trabajar. Esas 2 horas, él decidirá cómo actúa, cómo interactúa con los jugadores, de qué manera charla con los jugadores, ¿sí? Pero si yo de padre me pongo a estar las 2 horas ahí y gritándole a mi hijo, decirle, haz esto, no estoy haciendo una toma de decisiones efectiva para mi hijo, ¿sí? Y que mi hijo tampoco está tomando decisiones por sí solo. Entonces, toca realmente hacer un jugador independiente, que el jugador pueda ser un poco más independiente y que tenga un poquito más de ese sentimiento por la camiseta que esté jugando en ese momento. Si hay apoyos de transporte, hay apoyos a nivel monetario, claro, pero ya la independencia dentro del campo de entrenamiento, realmente el jugador debe estar solo, que es lo que nosotros hacemos en Maracaná. En Maracaná los padres se ingresan hasta ahí, hasta la oficina, y entrenamos en la cancha número 11, que es al fondo, la cancha número 13, y desde ahí no se escucha ni un grito del padre. Entonces, es realmente la clave para que el jugador sea independiente. Y esa independencia se ve en los partidos. Profe, ahí para complementar un poco con lo que está hablando del taller de padres, ¿qué otras cosas y qué otros componentes se ven en esos espacios? Justamente, pues, digamos que este espacio, perdón la redundancia, justamente se da precisamente para poder conocer ciertas facetas tanto del padre como del jugador. Pero ¿qué otras cosas se ven allí? Sí, el proyecto realmente es importante pues tener claro. El jugador va a entrenar 2 horas. De esas 2 horas, muchísimos clubes, los padres están esas 2 horas sentados viendo el entrenamiento. Entonces, la intención es que de esas 2 horas realicemos talleres de padres, charlas a los padres y especificidad en el entrenamiento para padres, ¿sí? Entonces intentaremos sacar de pronto de alguna otra manera un espacio que en esas 2 horas del entrenamiento el jugador esté en este campo y los padres que quieran realmente en este caso estar en esas 2 horas en otro espacio, efectivamente solo padres. Digamos, ya pueden incluir las madres y todo ello, pero solo es simplemente para charlas. Entonces, la intención es que esas 2 horas de ese taller de padres, como lo llamamos algunos, en este momento es un proyecto que se está haciendo,
la intención es que el padre tenga totalmente una visión distinta a lo que está haciendo su hijo allá. Entonces creo que ahí hay una independencia tanto de padres como de jugadores y realmente así el jugador bogotano empieza a surgir de alguna u otra manera. Profe, nos escribe pues una seguidora del programa y dice que cuál es la diferencia de un profe, un director deportivo, que ella está pues apasionada en este tema, ya le gusta esta circunstancia y quiere estudiar, pero quiere ver cuáles son esas diferencias y cuáles son las características principales de pues el director deportivo, una de las actividades que usted desarrolla en el Club La Gaitana. Sí, bueno, el director deportivo realmente pues es como el que está a cargo prácticamente de las planificaciones, de los torneos, de cómo se lleva a cabo la metodología, de que la metodología se esté llevando de pronto al pie de la letra, si hay alguna falencia en cuanto a principios tácticos, ofensivos y ofensivos en la planificación, hacer ciertas correcciones. Bueno, aunque a veces uno como director deportivo se excede y hay cosas de papeleo también que de pronto hay que manejar. Entonces son cositas varias que con el apoyo de los profes uno va desarrollando. Entonces hay una falencia en cuanto a un grupo, pasó algo en el partido de liga, entonces como que estar ahí pendiente, visitar a los entrenamientos, visitar los partidos cuando no se le cruce con los otros, es intentar como estar muy pendiente de todos los profes para que la metodología y la estructura deportiva que esté escrita se lleve a cabo. Entonces, es un papel pues realmente importante, pero el profe, yo realmente, a mí me gusta ponerme el overol, ponerme las botas y estar dentro de campo. Es lo que realmente me apasiona, estar allá esa hora y media o esas 2 horas con los jugadores y charlando, interactuando con el jugador. En mi oficina, como le digo, mi oficina es la cancha número 8, la número 10 de Maracaná, entonces a mí me gusta estar allá, pero esa parte de ser director deportivo es como que ese papeleo y toda esa cuestión de estar detrás de la metodología. Profe, voy con mi pregunta y es que ¿cuáles son esos valores que son agregados dentro de la institución? Y pues otra pregunta va, ¿cuál es la filosofía que se puede pues distinguir del equipo La Gaitana, profe? Bueno, la filosofía sí, realmente es importante tener la filosofía de el estilo de vida para el jugador de la Gaitana. ¿Qué quiere ser el jugador después de la Gaitana? ¿A dónde quiere llegar? Y realmente si usted no es profesional, ¿qué quiere hacer? Entonces el jugador que no es profesional futbolísticamente, la intención de nosotros es que sea arquitecto, que sea chef, que sea así, que tenga alguna carrera específica. Yo creo que ahorita a los 13 años, 14 años, ya empezamos a molestar con esas preguntas. Uno quiere estudiar. Entonces, acuérdense que el fútbol es pasajero, el fútbol son 10, 15 años, 20 años por mucho profesional y después qué. Entonces es importante tener como un plan B y en caso de que no sé qué va a pasar, qué es lo que realmente perdón, es lo que realmente lo que me pasó a mí, y hubo una pequeña frustración a nivel profesional eh, después de jugar con el gran club, en este caso con el profesor en paz descanse, Tucíes Perea, en las escuelas Cufutuper, donde realmente me dio la oportunidad de jugar todo, pero pues hasta ahí llegué. Entonces yo dije, bueno, ¿y después qué? Y la gran sabia, la persona con la que siempre de pronto pido ayuda es, mamá, ¿qué hago? Si a usted le gusta el fútbol y quiere hacer algo en el fútbol, estudie fútbol. Es como que me dio como que ese entendimiento y mirar el fútbol desde la raya, desde otro punto de vista. Entonces, como que eso quiero transmitir a los jugadores. Si no llegas a ser profesional, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el plan B? Esa es la filosofía de vida del Club La Gaitana, es el qué vas a hacer después de ser jugador, aunque el jugador nunca va a ser desde jugador de fútbol, ¿no? Va a ser desde la selección de la universidad, selección de la empresa, etcétera, etcétera. Siempre va a haber el fútbol, va a emerger en cada uno de ellos. Y los valores, profe. Ok, sí, es importante nosotros. Ese es un tema realmente, Mario, que en el fútbol, para hablar de valores, sí es un tema bastante amplio. Pero si me dices a mí qué valores vas a implementar en el club, para mí de pronto la lealtad, ¿sí?
y el respeto para el jugador. Pero si ya yo de pronto voy a entrar a valores como honestidad, como solidaridad, no lo puedo implementar de alguna otra manera del 100%. En mi punto de vista, vuelvo y lo repito, las personas que de pronto están viendo no están de acuerdo, pero en mi punto de vista, porque en la competencia, cuando tú quieres ganar, ganar, ¿sí? Ganar o ganar. ¿De qué manera? No lo va a hacer de una manera tramposa, ni de ninguna manera, pero tú no vas a hacer de pronto solidario a la hora que te toca hacer un gol, ganas por un gol y de pronto necesitas temporizar al tiro de esquina. No está siendo leal de pronto con el juego. Entonces, para mí realmente es la lealtad y la honestidad entre los mismos jugadores, el respeto entre los mismos jugadores, que realmente es lo que nosotros implementamos, ¿sí? Hay jugadores que, por su contexto, con lo que hablábamos, vienen con unas terminaciones, unas palabras bastante soeces, y hemos venido como disminuyendo y mitigando eso. Pero sí, realmente es importante el respeto entre los mismos jugadores y ser muy leales. Bueno, profe, ahora hablando de parte de formación táctica, a nivel de juego, la Gaitana o especialmente usted, qué tipo de juego o formación le gusta practicar con los muchachos? Toque de balón, de pronto o pases largos, ¿cómo es el juego que a usted le gusta practicar o la Gaitana practica? Sí, bueno, entre la Gaitana nosotros intentamos que esas categorías, como le dije anteriormente, haya un hilo conductor en cuanto a la posesión de juego, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena posesión de juego, realmente intentamos, para mí es muchísimo más difícil atacar que defender. Entonces, para poder defender simplemente pasamos la línea del balón y miramos cómo hacemos unas coberturas y unas permutas. Pero para atacar desde el inicio de la salida, a mí sí o sí me gusta siempre salir en corto, desde el saque de meta, e ir construyendo el juego para mirar de qué manera intentamos hacer la ruptura al rival, y si realmente no se puede, volveremos las veces que sea necesaria. Pero entonces ese juego de posesión es importante para mí porque, uno, hay creatividad en los jugadores, dos, hay una toma de decisiones eficaz, y al finalizar hay una autoeficacia de parte de los delanteros. Entonces, el juego directo, no lo digo que no lo he utilizado porque sería una gran mentira, pero el juego directo de alguna otra manera lo podremos utilizar cuando juguemos de visitantes a nivel nacional, pero no todo el partido, en momentos específicos. El juego directo no es malo, para mí no es malo, pero sí es saberlo utilizar y de qué manera utilizarlo, que es el balón sorpresa que yo lo llamo. Entonces, es de alguna otra manera mirar de qué manera lo podemos utilizar, de qué manera le hacemos daño al rival con el juego directo, pero por el momento para mí el juego de posesión y el juego entre próximos es como la idea de juego que tengo dentro del modelo. Pini. Profe, Gaitana tiene distintas categorías, como usted bien lo ha mencionado. Cuéntenos un poco, profe, de los trabajos que viene realizando con los más chiquitos hasta los jugadores más grandes, que es la categoría sub-17, porque Gaitana tiene la sub-20, ¿no? Anteriormente Gaitana contaba con ese grupo sub-20, pero hace unos años ya quitó ese equipo de sub-20. Lo más que ha podido llegar es hasta quinta fase en torneo nacional sub-15, cuando usted lo está dirigiendo, y en la sub-17, cuando estaba el profesor Oliveros, también quinta fase, cuando lo eliminó Atlético Nacional. Profe, cuéntenos un poco el trabajo con esas categorías que se vienen realizando desde los más chiquitos, desde la categoría baby en escuelas, desde la categoría infantil hasta llegar a la categoría ahorita prejuvenil. Y una cosa, profe, que siempre pues me pregunto, usted, profe, como estratega, ¿cómo hace cuando los profesores le exigen que los hijos tienen que ser titular? Hay algunos jugadores que por una u otra razón no van a entrenamientos, pero son dotados en capacidades técnicas y para el profesor tiene que ser titular, pero ahí tiene encima la presión de otros papás que le van a decir, mi hijo es titular porque viene entrenando toda la semana, porque viene todos los partidos en su posición ahí, profe, ¿cómo hace eso? ¿Cómo mira y define para escoger una titular? Listo, Pini, muchas gracias. Sí, inicio con la segunda, Pini. Es importante cuando yo cojo un grupo, diagnosticar al grupo, y aparte de diagnosticar se hace una previa reunión donde hay un acta que queda escrita y firmada por los padres, donde se aclara eso. Desde mi punto de vista me gusta mucho la rotación.
porque no todos los partidos son iguales, ¿sí? Entonces, hay un equipo que realmente se puede atacar, entonces necesito muchísimos volantes y algunos delanteros para poder vencer a ese rival. Hay otro partido dentro de 8 días que el equipo juega muy bien con la pelota, entonces tengo que de alguna otra manera mirar cómo me defiendo. Entonces, siempre cada 8 días tengo como que esa rotación de jugadores y afortunadamente en la Gaitana hay una riqueza técnica y táctica para uno poder escoger. Entonces, cuando pasa eso, entonces es como recordarle, papá, vea, aquí hay un acta firmada por ustedes que realmente es el respetar el trabajo del profe y respetar de pronto de alguna otra manera esos cambios, ¿sí? Sí, claro, hay una presión bastante alta, de pronto más en las finales, en las semifinales. Hey, todos los hijos quieren jugar. Por mi parte, si me pongo de papá y olvido el contexto, yo soy solo papá y quiero que mi hijo juegue una final o juegue una semifinal. Pero en esas semifinales o esas finales donde uno tiene que estar un poco más sereno y mover de pronto esas fichas muchísimo mejor para poder lograr ese objetivo. Entonces, sí, hay padres que realmente se enojan, hay padres que no lo vuelven a saludar a uno, ya a los 8 días les, profe, qué pena, discúlpeme porque me alteré, no, tranquilo. Es como los gajes del oficio, Pini, son gajes del oficio que realmente, pero para eso de pronto hay un acta firmada y uno de pronto con el papel de pronto se puede defender. Ya los padres de pronto defienden ese proceso y pues cuando se llega lejos, pues de pronto uno ya como que le dicen, sí, sí, profe, tenía razón. No todas las veces tengo razón, hay momentos que uno se equivoca con los cambios, pero hay una acta firmada que de pronto se basa uno mucho en eso. Pero aparte de esa acta, Pini, es el respeto que uno tiene con los padres, ¿no? Es la manera del trato, es la manera de pronto de cómo uno se habla con ellos. Y yo soy de las personas que de pronto son muy alejadas a los padres, ¿sí? Pero cuando hablo con todo el respeto del mundo y para eso de pronto los jugadores también como que lo ayudan a uno. No, papá, no vas a molestar hoy porque el profe de pronto me mete. No, papá, no. Entonces como que los hijos como que también ayudan a ese proceso de escoger la titular para el fin de semana. Y de alguna otra manera cada 8 días se acostumbra, ¿no? Hoy inicié, dentro de 8 días no sé, porque el profe quién sabe para qué me necesita. Tengo alguna ficha, de pronto será una ficha importante para el segundo tiempo. Hay jugadores que realmente son de segundos tiempos, hay jugadores que de titular no, efectivamente no dan, pero son muy buenos jugadores de segundo tiempo, entonces hay que mirar y jugar con todo eso. Entonces, básicamente eso. La primera, bueno, actualmente estamos con una iniciación de la 2011, esa es un grupo que se formó este año para iniciar con ese proceso. Y es un proceso que lleva, en este caso, el profesor Perilla, Daniel Perilla, es un gran profesional también, y es un profesor que realmente es muy lúdico, es muy pedagogo a la hora de entender el entrenamiento, y lo que yo le dije, es importante que el juego se adapte al niño y no que el niño se adapte al juego, para que el niño le coja gusto un poco al entrenamiento. La 2011 era del profesor Camilo, la 2010 del profesor Daniel Perilla, la 2009, en este caso del profesor Mateo Pardo, es un profe que ya que fue profesional, debutó con Bogotá y es un profesor que tiene muy buena experiencia, pero entonces ahí es donde yo voy, que realmente la experiencia no como jugador profesional no le da para poder dirigir. Hay que estudiar, hay que leer, hay que empaparse un poco más de todos estos temas, de estas metodologías, y el profe es una de las personas que realmente estudia bastante para poder llevar a cabo ese entrenamiento. Bueno, se escucha un poco de ruido. Bueno, antes de que sigan mis compañeros, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, listo. Entonces, sigo con más comentarios que hasta ahora nos dejan nuestros cibernautas. Nos dice Santiago Álvarez. Saludos, profe. Cómo me alegra ver el profesionalismo con el que trabaja siempre, dando las mejores herramientas para que el fútbol bogotano esté a la altura y podamos potencializar a cada uno de los jugadores que tenemos. Mil bendiciones. Muchas gracias, Santi. Gran jugador. Nos dice Guillermo Alexandre Mena. José Crow. Mi profe, ¿quieres adquirir conocimientos? Me llamas. Bueno, ahí risa nos dice. Y su casa, profe, Deportivo La Gaitana. Muchas gracias por tan buen programa. Muchos éxitos. Se les desea el Club La Gaitana. Profe, quiero hacerle una pregunta y es, bueno, dos en realidad. ¿Realmente usted cómo ve, estando
pues ahí desde la raya, realmente formando a estos pequeños que a futuro van a ser los mejores jugadores de la ciudad. ¿Cómo ve ese futuro, el futuro del fútbol bogotano? Realmente sí tenemos esperanza de tener grandes jugadores. Y la segunda es, desde su punto de vista, ¿qué cree que cambiará en el fútbol después de todo esto de la pandemia? Claro, Carlos. Bueno, la primera, claro. El jugador bogotano tiene un talento impresionante, el jugador bogotano está para muy buenas cosas y lo que yo digo, son cosas específicas, son ingredientes muy pequeños para que el jugador bogotano sea un poco más tenido en cuenta, ¿sí? Hay selecciones en Bogotá que en este momento están demostrando esa independencia la que le hablaba y de allí realmente va a salir una muy buena cantera. Entonces, para la esperanza, ¿no? La esperanza siempre va a estar los jugadores bogotanos realmente, si todos los profes nos ponemos la mano en el corazón y en su camiseta donde nosotros peleamos por este fútbol bogotano, los jugadores van a sentir ese esfuerzo que nosotros estamos realizando. Entonces, la esperanza siempre va a estar, realmente no es una esperanza, nosotros siempre vamos a trabajar para ello. Y la segunda es, Carlos, perdón. Profe, desde su punto de vista, ¿qué cree que cambiará en el fútbol después de la pandemia? Bueno, va a ser complejo, Carlos. Yo como padre puedo decir que a mi hijo me daría de pronto cierto temor de enviarlo a entrenar, más en las categorías grandes. Hay unos padres que de pronto, infortunadamente por los medios que tenemos de desinformación, no de comunicación, sino los medios de desinformación que tenemos, están creando pánico y en ese pánico los padres van a decir no. Entonces va a ser bastante complejo el regreso, pero yo sé que poco a poco ya de pronto con la rutina, con los procesos y las medidas de bioseguridad, todo ello realmente los papás pueden estar tranquilos de poder enviar a los hijos. Va a ser complejo, Carlos, pero el trabajo está para nosotros, de mostrar de que sí se puede y sobre todo si tenemos la estructura, si tenemos los medios, si tenemos un estadio donde ellos puedan estar de alguna otra manera aislados y tranquilos, poco a poco ellos vamos a regresar. Profe, indagando acerca de usted, Pini, pues hablando con Pini, precisamente, pues con él lo distingo un poco más en su labor. Pues me decía que usted es un estratega que estudia muchísimo los partidos, ¿no? Que revisa, que pues se documenta y que comienza pues a darle forma a esos equipos que usted bien dirige para poder enfrentarlos. ¿Cómo es esa actividad que usted desempeña como visionario de estos partidos para darles ya trámite después cuando se enfrentan? Sí, Mario. Bueno, ahí nosotros tenemos que aprovechar una cosa que son las redes sociales, ¿no? Como no tenemos un departamento de logística, un departamento de video, donde podamos hacer el escauteo necesario para los rivales con los que vamos a enfrentar, están las redes sociales, entonces tenemos que ser muy recursivos en este momento. Las redes sociales simplemente buscamos el nombre del equipo y actualmente la mayoría de partidos, en este caso los nacionales, se están grabando. Entonces intento ver de alguna u otra manera la estrategia y el sistema de juego que el equipo rival está utilizando para así mismo iniciar la semana trabajando sobre ello. Hay jugadores referentes, entonces mirar de qué manera mis jugadores podemos mitigar ese jugador referente. Entonces realmente tenemos que aprovechar las redes sociales para ello. Realmente no es difícil, no es difícil. Realmente yo creo que cada club puede utilizarlo. Lo decía el gran profe Luis Melo, podemos una cámara de celular, un padre ponerlo a grabar y bueno, mientras que dirigimos este partido, por necesito que me grabe ese partido. Descargamos el video en un CD y vamos a hacer el escauteo, el análisis. Entonces creo que en este momento no es nada difícil teniendo toda la tecnología que en este momento tenemos. Entonces, para poder mitigar de pronto y abordar esos rivales, es importante hacer una lectura previa. Si no hay video, bueno, hablando de liga, entonces podemos quedarnos 1 hora, 2 horas después viendo el rival que nos toca dentro de 8 días. Entonces creo que esta profesión es lo que nos enamora a uno, ¿no? De todo lo que toca hacer, de todo lo que conlleva. No sé, digamos, me toca dirigir a las 12 del día
y dentro de 8 días el rival juega a las 2. Entonces yo tengo que estar en La Morena, en el Maracaná de 12 a 4, casi 6 de la tarde, y no, el tiempo se pasa bastante rápido y es fructífero para eso. Profe, y otra pregunta, y es que usted nos ha hablado muchísimo y hace referencia, pues, como usted bien lo dijo, a ese referente, valga la redundancia, para usted, que es Juan Carlos Osorio. ¿Qué le ha aportado a su estilo y cuál es la característica que, pues, hace la diferencia de Jefferson Spitia dirigiendo? Sí, pues del profe, bueno, se aprende muchísimas cosas, ¿no? Estuve leyendo el libro de él, La Estrategia de Osorio, hay muchísimas cosas importantes que él nombra allí. Lo he leído 3 veces y las 3 veces encuentro cosas distintas. Entonces, él realmente aportó toda la complejidad del entrenamiento, todo ese paradigma de la complejidad donde él unifica todos los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, axiológicos en uno solo. ¿De qué manera lo desarrolla? Eso viene de pronto de la periodización táctica que habla Víctor Frae, y es esa periodización táctica donde todo va en uno solo, todo va unificado, y es un tema realmente que siempre vamos a estar charlando. Es un tema bastante largo y es importante de pronto para mí seguir esos pasos y de qué manera lo desarrolla él. Pero siempre pensar de la caracterización que yo hago. La caracterización que yo hago es los jugadores que tengo, si se prestan para eso o no se prestan para eso. Porque de pronto si yo voy a trabajar un modelo de posesión, un estilo de juego de posesión, y donde jugadores que técnicamente no están bien dotados, entonces va a ser imposible jugar en posesión, ¿sí? Entonces, para del profe Juan Carlos, del profe Luis Melo, de referentes bastante nombres que profesionales en el ámbito, he llevado eso. Y la rotación, para mí realmente la rotación es importante y creo que ha funcionado como también he caído en ello. Entonces he perdido por 2, 3 goles de diferencia por intentar planificar esa rotación para ese partido. Eso no es improvisado, eso es planificado. Y si se planifica y se pierde, pues uno queda tranquilo. Pero si usted improvisa y bueno, el profe Osorio, vamos a ver un video en YouTube, listo, voy a hacer eso este fin de semana. No, todo tiene que ser planificado, dosificado para que el fin de semana pues intentemos que se logre. Si no se gana, realmente no quedo intranquilo, quedo totalmente tranquilo porque se planificó y todo lo contrario, hay más trabajo por hacer, porque se perdió. Retomemos todo, escribamos todo y eso también, bueno, escribir todo que realmente al profe no se le pasa ningún apunte. Compañeros, vamos con la última rondita de preguntas para el profe Jefferson Spitia, director deportivo de la Gaitana. Bueno, profesor, la última pregunta de mi parte. ¿Qué planteamiento, qué sensación le deja de pronto lo que está haciendo Arturo Reyes, que pues la persona que está ahora manejando los equipos juveniles de la Selección Colombia? Bueno, en cuanto a Arturo, él, pues realmente ha sido muy criticado, pero yo me pongo en los zapatos de él y creo que está haciendo un trabajo muy bueno, está trayendo un trabajo realmente eficaz en cada jugador, y aparte de eso, infortunadamente nosotros nos miden por los resultados, ¿no? Entonces, si se está ganando es el mejor técnico del mundo, ¿no? Si se está perdiendo, hay que cambiarlo, pero de pronto no están viendo el contexto o de qué manera intrínseca se está entrenando y qué jugadores en este caso está sacando de pronto en esa selección. Entonces, para mí en lo personal, desde mi punto de vista, se está realizando un trabajo realmente efectivo, eficaz para los jugadores, pero infortunadamente en ese caso los resultados para el profe no lo han acompañado mucho. Entonces, pienso me pongo en los zapatos de él y el trabajo realmente que ha hecho es bastante efectivo. Entonces, hay que mirarlo desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Si yo me pongo del punto de vista de espectador, no, definitivamente hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces es como esos 2 puntos de vista. Profe, primero que todo agradecerle, ¿no? Realmente ha sido muy provechoso este tiempo y realmente pues muchas personas están allí conectadas escuchándolo y porque sabemos que usted es un referente del fútbol catalán. Y tengo una pregunta, pues, sin duda pues la pandemia ha generado muchas dificultades económicas y posiblemente pues los chicos que están en proceso de formación, ojalá que no,
pero puede llegar a suceder, abandonen pues el camino de este proceso de formación. ¿Cuál cree que será el punto clave para que todo el trabajo que ustedes han hecho no se pierda y puedan seguir creciendo estos jóvenes en el fútbol? Bueno, Carlos, sí, de hecho hablamos con Pini, de jugadores que en este caso como Rodolfo Pacheco y Ariza, son jugadores que ya están prácticamente a un paso de debutar y efectivamente en esta pandemia pues pararon. Entonces, realmente la clave para nosotros es tener un poquito más de rotación o innovación en los entrenamientos que se están haciendo de manera virtual para que haya una unificación y una cohesión en el grupo, ¿sí? Si nosotros tenemos una codificación, tenemos el grupo, lo mantenemos de alguna otra manera entretenidos y los tenemos en este momento ocupados y que ellos digan que es importante lo que se está haciendo, vamos a llegar de alguna otra manera juntos nuevamente. Y esos jugadores que están próximos a salir, pues en este caso la Gaitana, el mayor grupo en este caso es la sub-17 y el próximo año ya será sub-20. Entonces intentaremos jugar una sub-20 por debajo y creería que ya es una motivación más para lo que los jugadores estén allí. Pues esperemos, aspiremos que esto sea pronto, ¿no? Pero esos jugadores sub-17 yo les digo realmente que no dejen de entrenar, no paren, porque hay ejemplos que jugadores con 20, 22 años han sido profesionales desde esa edad, no necesariamente desde los 15, entonces algo puede pasar. Torneos especiales como Tahora, Olaya, bueno, en este caso hasta el suroriente, son torneos que realmente son vitrina, entonces estaremos apuntándole a eso como lo apuntamos el año pasado con la 2004 al suroriente, que afortunadamente también quedamos campeones en esos. Vini. Bueno, profe, muy amable, muy gentil por estar con nosotros, por brindarnos un poco de sus conocimientos. Ya para finalizar, le quiero preguntar dos cosas. La primera, que nos cuente un poco acerca de lo que fue el torneo interno que realizó hace pocos días el Club Deportivo La Gaitana, donde salieron seleccionados unos jugadores que fueron los ganadores y que estarán representando al club en el torneo OP de Omar Pérez, que nos cuente un poco acerca de ese torneo, por qué participarán clubes nacionales e internacionales. Y segundo, ¿qué es lo que usted más aspira a ganar con Gaitana? Gracias, profe. Ok, bueno, sí, nos hicieron la invitación de la Academia Omar Pérez, OP10. Muy gentiles ellos, hicieron un torneo de dominio por categorías y unas reglas específicas, desde la 2010 hasta la 2002. Entonces, nosotros hicimos un torneo interno con las reglas que ellos en este caso tienen del torneo, y cada categoría saca un campeón para que vaya a representarlo a nivel nacional e internacional en ese torneo. Obviamente el torneo va a ser visto y va a ser desarrollado por medio de Zoom, y cada categoría pues va a tener la oportunidad de sacar un campeón. Entonces nosotros sacamos un campeón desde la 2010 hasta la 2002. En este caso pues fueron los jugadores más habilidosos que tienen en este caso el dominio, unas reglas específicas, y afortunadamente pues salió todo el desarrollo del torneo interno muy bien para que ellos vayan a presentarnos. Pini, pues en este caso a medio plazo realmente yo quiero estar dirigiendo una selección Bogotá. Es de pronto lo que le estoy apuntando en este momento, y con la Gaitana quiero seguir aprendiendo de la familia Poveda. Con la familia Poveda he aprendido bastante, he aprendido de pronto esa parte de administración deportiva, he aprendido de pronto a ser persona, a crear cohesión, a crear familia, porque realmente la familia Poveda es esto, ¿sí? Es una gran familia. Entonces, para mí realmente muchísimas gracias para la familia, porque me dio la oportunidad de estar acá, y en este momento pues sigo, pero sí, a medio plazo quiero como estar dirigiendo una selección de Bogotá independientemente de la categoría. Profe, la última, en una frase, descríbanos eso, lo que significa Club La Gaitana para usted. Yo creería que una palabra, carácter. Entonces, el carácter que desarrollan los jugadores en cada partido realmente se ve, y ya es, entre comillas, famoso entre los competidores a nivel Bogotá. Cada vez que se van a enfrentar con la Gaitana dicen, uy, no, hoy nos van a dar zapato. Es mejor dicho,
Sí, pero entonces son jugadores que tienen carácter y no van por perdido un balón. Entonces, ese carácter que desarrolla y que caracteriza a la gaitana es lo que realmente nos caracteriza. Y la cohesión, siempre estamos apoyándonos uno al otro. Sí, cada jugador tiene una idea donde se desarrolla 11 ideas y esa es una gran idea para desarrollar el partido. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Y cómo se sintió el aire deportivo? No, muy bien, Julia, gracias a ustedes, realmente quiero agradecerles por esta iniciativa que están haciendo. Es importante todo esto en época de pandemia, en época de cuarentena, esto realmente lo enriquece a uno y como les dije, en este momento no me las sé todas, espero poder aportado, pero cada día estoy estudiando, cada día estoy incluyéndome, cada día estoy capacitándome, porque esto del fútbol cambia a cada momento. Entonces ahorita en los entrenamientos que llegan miraremos de qué manera vamos a hacer, si por líneas específicos, entonces estoy capacitándome para mirar de qué manera ya tener un plan B. Entonces realmente les agradezco a ustedes porque es importante este espacio y todas las charlas que han hecho yo los sigo porque cada cosa que dice cada invitado es enriquecedor para uno. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a Pini, a Carlos, a Pérez, Mario, realmente grandes profesionales en lo que hacen. Muchas gracias. Profe, para terminar, nos dice Marcela Velázquez, saludos, profe Spitia, Dios lo bendiga. Nos dice William Javier Rodríguez, felicitaciones, profe, saludos de la familia Rodríguez Alfonso, gratos recuerdos por la categoría 2004. Y nos dice Oscar Giovanni Martínez, muy buena charla. Y pues bueno, profe, con estos comentarios damos por finalizado esta transmisión por Aire Deportivo, esta transmisión de Facebook Live, no sin antes agradecerle nuevamente por estar acá en este espacio. Muchas gracias realmente, Carlos. Espero pues que haya más invitados, estaré pendiente de la página y lo que le digo, cada cosa que ellos dicen es enriquecedor para mí, entonces espero poder aportarles y obviamente seguir aprendiendo. Muchas gracias. Listo, profe. Y por supuesto a Carlos Pini Patiño, que fue pues el intermediario para que usted pues tuviera la oportunidad también y nosotros tener la opción de poder pues sacarle un poco de su vida profesional y hablar un poco de fútbol. Gracias, Pini. Muchas gracias, Pini. Gracias, Carlos. Pini. No, con todo gusto. Chévere. Gracias a todos y a los seguidores por estar conectados hoy en la información. Carlos Pérez, muy amable. Gracias, Mario, profesor, gracias. Dios los bendiga. Ok, gracias. Así es, entonces, amigos televidentes, oyentes de Aire Deportivo, no se les olvide seguir conectaditos a través de nuestra fanpage y por supuesto, pues vamos a tener más invitados durante esta semana. No se despeguen y nos encontramos en otra ocasión. Chao, chao. Mario, discúlpame, no podemos finalizar porque nos están haciendo una pregunta que me parece muy interesante y acertada en este momento. Gonzalo Vicente, un gran invitado que tuvimos acá en este espacio, nos dice, profe, una pregunta de cierre, ya que sigues en Aire Deportivo, ¿qué opinas del fútbol? ¿Lo conoces? Ok, estuve viendo el invitado que ustedes llamaron. Interesante. Muchísimo el tema es para poder discutir y obviamente para aprender. Lo he escuchado, pero realmente no estoy a fondo del tema, cómo se desarrolla, cómo es la cuestión a nivel reglamentar, pero me interesaría volver a repetirla. Yo estuve viendo la entrevista, la puedo volver a ver y voy a indagar más sobre ello, ¿listo? Para poder aprender. Así podemos armar un equipito para ir a participar en próximos torneos. Claro. Vamos a verlo. Chao, amigos. Que estén bien.